Muy buenos días, bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga de una manera maravillosa en este hermoso día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más, ¿no? De poder acercarnos, como lo diría el escritor a los Hebreos, acercarnos ante el trono de la gracia por medio del camino vivo que abrió nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias por sus bendiciones. Gracias por darnos la vida, por darnos salud. Gracias por darnos su respaldo. Usted ha leído el Salmo 91. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice la Biblia, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará. Qué promesa tan maravillosa. Esa es la promesa de la protección de Dios. Y esa promesa es para todos los hijos. Todos los hijos. Todos aquellos que son hijos de Dios, esta promesa se hace una realidad en sus vidas. Así que le damos gracias a Dios, no solamente por todas las cosas buenas que nos ha dado, las cosas materiales, por supuesto, sino también por esta protección. Usted y yo salimos a veces e ignoramos la cantidad y la frecuencia con la que el enemigo, y la peligrosidad, ¿no?, con la que el enemigo elabora estrategias para destruirnos a nosotros. La Biblia dice que el enemigo, el adversario, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero si hoy usted está sano y salvo, su familia está sana y salva, es porque la protección de Dios ha estado sobre usted. Y por eso hay que agradecer. Por eso hay que agradecer. Gracias a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en este día. Y quiero dar la bienvenida, ¿no?, a todos a nuestro tiempo devocional. Todos los que están conectados, a los que se están conectando, bienvenidos. Y bueno, esperando que este sea un tiempo de crecimiento espiritual, un tiempo que le ayude a usted a avanzar en su propósito de ser más como Jesús, de ser más como Jesús. Hay algo bien interesante que Jesús siempre decía, y era que Él no venía a hacer su voluntad, sino a la voluntad del Padre que lo envió. Lo que yo hago y cómo vivo, decía Cristo, no es lo que yo individual e independientemente puedo pensar o decir. Entonces Jesús siempre enfatizaba en que su vivencia, lo que Él hacía, estaba en sintonía con el corazón de Dios, con la voluntad del Padre. Siempre lo decía, siempre. Jesús nunca, es más, Él dijo, nunca hago nada por mí mismo, sino que así como yo veo hacer en el Padre, así hago. Entonces esto nos habla a nosotros de una sincronización o de una sintonía al corazón de Dios. Y por eso fue que en el momento de bautizarse, a los 30 años, el Señor le dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Wow. El corazón del Padre se complacía en el Hijo. Y usted y yo hemos sido llamados para que alcancemos el mismo nivel de complacencia en el corazón de Dios. Lo obtenemos por la fe, pero día a día nosotros estamos trabajando y tratando de hacer cosas no para ganarnos el favor de Dios, sino para que esa imagen
perfecta de Jesús sea formada en nosotros. El apóstol Pablo decía: por esto mismo trabajo incansablemente hasta que Cristo sea formado en vosotros, le decía a los creyentes. Así que estamos en el proceso de formación. No se desanime. No se desanime por nada del mundo. Sus caídas, sus yerros, que no lo desanimen. ¿Por qué, pastor? Porque nuestro Padre sabe a ciencia cierta, más que usted y que yo, conoce nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras limitaciones. Es más, Dios sabe todo lo que hemos de hacer, las caídas que vamos a tener. Y aún así Él nos sigue amando a nosotros. Entonces Él siempre trataba de buscar, el Señor siempre trataba de ayudarnos a entender el lazo fuerte que nos une a Dios, la relación, el vínculo fuerte. Y Jesús hablaba de la relación del padre, de un padre con un hijo. El hijo puede tener muchas falencias, puede tener muchas debilidades, pero eso no hace que el hijo deje de ser hijo, y eso no va a impedir el amor y la atención, la ayuda de su padre. Al contrario, en nuestra experiencia cotidiana, los hijos que son de pronto más débiles es aquellos a quienes atendemos más, precisamente por eso, porque ellos necesitan más la ayuda. Ahora, usted y yo que somos hijos de Dios, usted y yo que hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos un Padre que nos ama, un Padre amoroso, un Padre que está con nosotros siempre. De eso no puede haber ninguna duda, ninguna duda. Vamos a la Biblia en esta mañana, porque estamos leyendo el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos estamos aprendiendo cómo era la vivencia de la iglesia primitiva. ¿Cómo inicia la iglesia? La iglesia inicia en el día de Pentecostés con la llenura del Espíritu Santo a los 120. Antes había un grupo de creyentes. Eso era una comunidad que el Señor estaba formando. Pero según dicen los teólogos, la vivencia, la comunión, porque hasta ese entonces habían 120 galileos, entre familiares y algunos amigos. Ahora, después de Hechos capítulo 2, se convierten al Evangelio, al Señor, 3,000 personas. Y esas personas comienzan a convivir como iglesia. Y es allí, a partir de allí, donde nosotros vemos la expresión del gran mandamiento y de la gran comisión. Ahí vemos nosotros la expresión de la vida de la iglesia. Por eso es tan importante que lo miremos, que lo examinemos. Pero también que atendamos al reto que nos plantea la palabra el día de hoy. Porque cuando yo leo en las Escrituras cómo era la vida de los primeros creyentes, esto establece un reto para mí, porque como la palabra de Dios, como la Biblia es mi manual de fe y conducta, es decir, creo lo que la Biblia dice, y el propósito es alinear mi moralidad, alinear mi vivencia, la forma en que vivo, a la manera en que la Escritura dice. De eso se trata el hecho de que la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Nuestra moralidad, nuestro comportamiento debe alinearse a lo que la Escritura dice. Eso es creer como dice la Escritura. Entonces, por eso es tan importante que usted conozca la Biblia, que usted la lea, que usted la estudie, que usted invierta no solamente en una buena Biblia, también en estudios, porque la Biblia dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted necesita la Biblia, el conocimiento, no solamente para permanecer en la fe, sino para que usted pueda cumplir el propósito con el cual Dios le llamó y le puso en su reino. ¿Cuál es el reto que la palabra de Dios nos establece en el día de hoy? El libro de los Hechos nos muestra la vivencia
cómo era la vivencia de los cristianos, los primeros creyentes. Esa es una imagen de una iglesia, de la iglesia de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis y mirar. Dicen muchos que las comparaciones son odiosas, son malas. Bueno, es que nosotros no nos estamos comparando de una manera carnal, de una manera equivocada, ni egoísta. Estamos mirando lo que la Biblia dice y observando nuestras vidas. Y el reto que nos plantea la palabra de Dios en este día es alinear nuestra vivencia a la cristiandad bíblica, la forma de vivir de los creyentes primitivos. Vamos a mirarlo, vamos a examinarlo para ver qué hay en ellos. Y mientras leemos y compartimos la palabra, usted debe hacer un análisis de su vida y mirar en qué cosas su vida cristiana se alinea a la vida de los primeros discípulos y qué tipo de cosas tal vez pueden estarle faltando, ¿no? O qué tipo de cosas están débiles en su vida. Entonces usted va a trabajar en eso. De eso se trata el reto de hoy. Entonces vamos a leer la Biblia. Tome su Biblia, por favor, allí en el libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 43 al versículo 47. Y el subtítulo que tiene este texto, o el título que tiene este texto es La vida de los primeros cristianos. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? La manera en que tienen los cristianos hoy, la manera que tienen ellos de vivir, los intereses que los motivan, sus prácticas, la comunión que hay entre ellos. Es como la Biblia lo enseña. Así vivieron los primeros creyentes. Como viven los creyentes de hoy. Bueno, vamos a mirarlo. Para eso está esto escrito en la Biblia. Capítulo 2, versículo 43 del libro de los Hechos dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay una cantidad de cosas que encontramos. Observe bien el pasaje. Dice la Escritura: sobrevino temor a toda persona. Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer. Que cada persona pueda experimentar un temor reverente. Que cada persona pueda ser consciente de su necesidad espiritual. Eso lo hace Dios. El Espíritu Santo lo hace eso. Así que aquí ya encontramos una comunidad en donde el Espíritu Santo vivía, operaba libremente. El Espíritu Santo es una persona, es Dios entre nosotros. Y en las Escrituras se nos manda a que no contristemos al Espíritu, a que no apaguemos al Espíritu, porque el Espíritu convive con nosotros y Él siente. Por tanto, nosotros podemos hacer cosas que lo alegren, que lo complazcan, pero también podemos hacer cosas que lo entristezcan. Podemos hacer cosas que lo
lo apaguen. Podemos hacer ese tipo de cosas. Así que encontramos una comunidad que entre líneas podemos leer que era una comunidad obediente al Espíritu Santo, temerosa del Espíritu Santo, rendida al Espíritu Santo. Mire que ya comenzamos. Así era la vida de estos creyentes. Dios, por la manera en que ellos tenían de vivir, derrama y hace que las personas, hace que sobrevenga sobre toda persona, dice la Biblia, el temor reverente. Además, la Biblia dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Había una atmósfera maravillosa y había una manifestación de milagros. De milagros. Escúcheme, maravillas y señales eran hechas. Así que encontramos que era una comunidad que experimentaba los milagros. Los milagros. Vaya haciendo el análisis de su propia vida. Número 1, si su vida está rendida al Espíritu Santo diariamente. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo día. Si su vida está rendida al Espíritu Santo para agradarlo, para seguir su indicación, su lineamiento. En segundo lugar, si hay señales en la vida suya. No solamente los milagros que usted pueda recibir de parte de Dios, sino si usted se convierte, si usted está convertido en un instrumento a través del cual Dios hace milagros en la vida de las personas. Porque así era la iglesia primitiva. ¿Qué más? Dice la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos. O sea, no habían divisiones ahí. Aquí hay un tema que hay que tratar porque es posible que muchas personas puedan decir, bueno, pero ¿por qué en una ciudad hay tantas iglesias? Bueno, yo creo que la voluntad de Dios es que haya muchas iglesias para que las personas no tengan ninguna excusa para no congregarse. Por temas de cultura, por temas de distancia, por temas, etc. Hay una diversidad de temas que influyen. Por lo cual, pues, Dios permite que haya muchas iglesias en una localidad, para que las personas tengan más acceso. Yo siempre he comparado esto con un supermercado, por ejemplo. En una ciudad grande, si hay un solo supermercado, va a haber problemas de desabastecimiento, o va a haber tumultos, ¿no? Va a vivir. Entonces, si hay más, pues es mucho mejor, porque eso facilita la provisión, que las personas se puedan aprovisionar de una manera más sencilla, más fácil, más rápida. Entonces yo creo que también las iglesias, Dios permite que haya muchas iglesias precisamente para eso, para que haya abundancia de provisión para la gente. Ahora, dice la Biblia que todos estaban juntos, había compañerismo, había comunión, se reunían. Es decir, que no andaban dispersos. Ellos no andaban en su casa, cada quien en su actividad, y decía, bueno, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. No, ellos se reunían. Así que vemos que esto es una práctica. De hecho, el escritor de la carta a los Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una necesidad congregarse. Estamos delineando, estamos revisando con detalle cómo vivía la iglesia primitiva para poder compararla con la iglesia de hoy, con los creyentes de hoy. Porque nuestro reto es alinear nuestra vivencia cristiana a la vivencia de los primeros creyentes. Ese es el reto. ¿Qué más sucedía aquí? Dice la Biblia que tenían en común todas las cosas. Versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Primaba
la necesidad de la gente. No primaba el deseo de retener, de acumular. No primaba ese deseo. Primaba el deseo de generosidad, de ayudar al necesitado. Si tenían que despojarse de un lote, de una propiedad, ellos lo hacían. Es posible que tuviesen varias propiedades. Es posible que tenían varias casas. Y al ver la necesidad de la iglesia, ellos decían, bueno, no hay ningún problema, vamos a vender esta casa y que ese dinero de esa casa, pues con ese dinero se suple la necesidad de la iglesia. Esto puede sonar raro para muchos hoy, porque nos hemos acostumbrado a no vivir alineados al cristianismo bíblico, porque hoy en día las personas inventan su propio evangelio, un evangelio donde se vive de acuerdo al criterio de cada persona. Pero no, para eso es la Biblia. La Biblia es nuestro manual de fe y conducta. Escuche, había un alto nivel de generosidad entre los creyentes. Un alto. Al punto de que si tenían que despojarse de una propiedad, ellos lo hacían. Usted puede observar esto. Ahora mire más. En el versículo 46 dice que perseveraban. Ese fue el reto pasado. Unánimes. La unanimidad ya no tiene que ver solamente con el hecho de que usted esté cerca o esté con una persona en un lugar. La unanimidad es una unidad más profunda, un sentido de unidad más profundo. Cuando tu mente, cuando tus propósitos, cuando lo que guía tu vida es lo mismo que el de los demás. Entonces aquí había una unidad, una unanimidad. Dice la Biblia, ellos en unanimidad. ¿Sabe qué hacían? Dice, cada día en el templo. Es decir, iban al templo todos los días. Claro que esta es una cultura, la cultura judía. Usted sabe que tenían un templo en el cual ellos tenían actividades diarias. No solamente actividades de sacrificios, ellos tenían actividades de oración, iban al templo a orar. Pero como los servicios de oración eran todos los días, pues ellos iban todos los días. Ellos vivían para eso. Obviamente que hay algunas cosas que tenemos que hacer una adaptación, una aplicación a nuestro contexto cultural, por supuesto. Pero el hecho era que los creyentes participaban juntos en la oración. Partiendo el pan en las casas, comían con alegría, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que estuvimos hablando la vez pasada acerca del compañerismo. El compañerismo. Tener amistad en el contexto de la iglesia. Así vivían los creyentes. Sus amistades no eran los del mundo. No tenían lazos, los lazos de amistad más fuertes de los creyentes no eran los del mundo, eran en la iglesia. Ellos iban a la iglesia y ellos tenían amistad entre ellos, al punto de que compartían comidas juntos. Escuche, se invitaban y podían participar de una comida juntos, para hablar, para orar, me imagino, para conversar, para darse ánimo, o tal vez para solamente pasar un tiempo juntos con sus hermanos en la fe. Qué maravilloso, ¿verdad? Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, que era una comunidad que tenía un impacto. Ellos bendecían a sus vecinos. Ellos no eran creyentes que vivían encerrados entre ellos mismos y en el templo y en sus actividades espirituales, no.
ellos también se relacionaban con los vecinos y los bendecían, tenían favor para con ellos. Eso es lo que se llama el nexo de texto y contexto. Es decir, ¿cuál es el impacto que yo como creyente, que usted como creyente está teniendo en ese lugar donde Dios le puso? En ese lugar de trabajo, en su colegio, en su universidad, en su barrio, allí en esa asociación donde Dios le puso, usted debe tener favor con la gente. La gente no debe conocerle a usted como alguien duro, independiente, autosuficiente, mezquino, no. La gente tiene que conocerle a usted como un hombre, como una mujer de relaciones, abierto, generoso, que habla, que se acerca. Así deben conocernos a nosotros, que bendecimos a otro, que ayudamos al que está en necesidad. Esta es una imagen. Mira, solamente en estos cuantos versículos se nos presenta un cuadro, se nos presenta una imagen de lo que es la iglesia, su vivencia, cómo vivían ellos. Y yo quiero que usted haga un análisis. ¿Cómo describe el texto la vida de estos creyentes? Y bueno, ya vimos, echamos un vistazo rápido, pero usted puede el día de hoy tomarse su tiempo y examinarlo más. Pero esta es la imagen de una iglesia saludable. Una iglesia que ora, una iglesia que se rinde a la dirección del Espíritu Santo, una iglesia donde hay milagros, una iglesia donde hay prodigios, una iglesia donde los creyentes tienen comunión entre ellos, una iglesia donde los creyentes son generosos, se conocen por la generosidad, una comunidad donde los creyentes se reúnen, oran, asisten a las actividades del templo, una comunidad de creyentes donde se invitan a comer, pasan tiempo juntos, donde hay compañerismo, unanimidad, donde hay alabanza, donde se adora a Dios. Una comunidad que tiene favor, que bendice el contexto en el cual Dios la ha puesto. Y dice la Biblia que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento lo trae Dios. El crecimiento lo trae Dios. Pero la tarea suya y la tarea mía es alinear nuestras vidas a lo que dice aquí la Biblia. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia observa usted entre los creyentes de hoy y estos creyentes que se nos describe aquí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Cómo los creyentes viven hoy el Evangelio? Bueno, vamos a hacer más personal la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estos creyentes que se describen aquí y usted? Usted como hijo, como hija de Dios. Cuando usted lee un pasaje como esto, usted dice, oye, yo vivo así. Yo puedo también decir que yo soy, Dios me ha enseñado a ser generoso. Yo me he despojado de cosas para bendecir, cosas significativas para bendecir a otros. Te puede decir que ha estado perseverando cada día, que usted participa en las actividades del templo, que usted tiene compañerismo con las personas, con los hermanos en la fe, tiene amistad en el contexto de la iglesia. Amistades significativas, no es solamente que usted conoce a la gente por nombre, no, alguien con quien tú te puedes relacionar, abrir tu corazón, y no solamente una persona que te pueda dar apoyo espiritual, sino también una persona a quien tú puedas apoyar espiritualmente. Ese tipo de amistad en la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre estos creyentes del pasaje que leímos hoy y la vida suya? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia pueden identificar? ¿Es diferente tu vivencia cristiana? Si eres un creyente en Dios, ¿vives diferente a como se describe aquí? Bueno, entonces el reto es que usted alinee su vida a la vivencia cristiana bíblica. Ese es el reto. Vamos a alinearnos.
Yo quiero animarlo a que usted identifique una cosa. Una cosa. ¿Qué es? Rendición al Espíritu Santo, milagros, la unidad, el compañerismo, la generosidad, la perseverancia, la amistad cristiana, la alabanza, el bendecir, el tener favor para con sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Identifique una de esas actividades. Identifique una que no esté en su vida o una que esté débil. Tal vez usted dice, pastor, pues yo vivo así, pero está un poquito débil la generosidad. Bueno, hoy el reto es que usted alinee su vida a este tipo de generosidad, a este nivel de generosidad. Porque tenemos que creer como dice la Escritura. La Biblia nos ha sido dada para que ella nos guíe, nos dirija. Y en esta mañana, mi querido, mi querida, lo que quiero invitarle es a que nos alineemos. Nos alineemos. Porque a veces uno se desalinea, ¿no? Se descarría. La gente a veces piensa que descarriarse es irse para el mundo, ya definitivamente. Pero es que uno no se descarría de esa manera. Uno comienza a deslizarse. A deslizarse. Y hay personas que ya se están descarriando. Están en la iglesia, inclusive están en ministerios, pueden estar sirviendo en la iglesia, pero están descarriados. ¿Por qué? Porque sus vidas no se alinean, no están alineadas a la vivencia cristiana. Ahora, ¿cuál es el reto de Dios? El reto que la palabra de Dios nos plantea: volvamos, alineémonos. Volvamos, si tenemos vida, tenemos salud, y Dios nos permite escuchar esta palabra, es para que nosotros nos alineemos. ¿Está dispuesto a aceptar el reto el día de hoy? Oramos entonces. Padre, examíname. Dígale al Padre en esta mañana: examíname, Señor. Tú eres quien conoces mi vida. Tú sabes, Señor, si mi vida se ha ido desalineando, Señor, de la vivencia bíblica cristiana. Háblame, Espíritu Santo, muéstrame, dígale al Padre en esta hora: muéstrame, Señor, en aquello que necesito alinearme, muéstrame aquello que necesito atender con urgencia, Señor. En el nombre de Jesús, yo hoy dispongo mi corazón, dígale al Padre, yo dispongo mi corazón el día de hoy para alinear mi vida, Señor, a la vivencia cristiana, bíblica. Así como vivieron los primeros creyentes, así queremos vivir en medio de esta generación. Señor, y cada día vivir de esa manera para llevar gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga poderosamente en este día. Y recuerde, cuando lea la Biblia, vaya buscando cómo es la manera correcta que la Biblia muestra de vivir, y usted vaya alineándose. ¿Qué tipo de cosas ha dejado de hacer? ¿Qué tipo de cosas no ha hecho? ¿Qué tipo de cosas? Alíñese, porque para eso Dios le ha dado vida, le ha dado salud. Para eso Dios le ha dado el conocimiento, y para eso Dios le permite estar conectado con este tiempo, para que usted pueda corregir lo deficiente, porque nadie más va a ser más bendecido que usted. Que Dios le bendiga.